Sí, Doc. Ya, yo les pongo esta diapositiva como una, digamos, una recomendación o algo que yo les sugiero que memoricen con esos medicamentos y con esas marcas para que sea más fácil para ustedes. Entonces pueden o no tomarla, pero ahí está para que la puedan analizar. Y en esta diapositiva está la pasta Lázar y la pasta al agua. Entonces la Lázar incluso ustedes pueden mandar o la pueden mandar a comprar ya directamente como pasta Lázar en la Fibeca, la venden, o la pueden mandar también a preparar. Esta es una pasta, como ustedes ven, el óxido de zinc, tiene la famosa crema cero, ¿no es cierto? Entonces el óxido de zinc actúa como secante. Pero fíjense en las diferencias, tanto en la una como en la otra tienen óxido de zinc. Pero aquí tenemos vaselina, lanolina. Entonces, al aplicarle vaselina, ¿qué va a pasar en una lesión exudativa o en una úlcera exudativa, en alguna lesión en donde tú tengas contenido exudante, agua? Le colocas la vaselina, no va a pegar, va a haber una acción como de repelar y no se va a mezclar. Entonces, por eso siempre yo les insisto en que cuando tengan una lesión con agua, pues pongan agua. Ya cuando esté seco, lo que no pasa en una que está ya secando, que está algo liquenificada o que ya está en una fase entre el agudo y crónico, en una fase intermedia en donde puedes usar ya un poco de secante, un poco de vaselina y lanolina como para darle un efecto de hidratación. En cambio, la pasta al agua tiene agua. Entonces, ahí sí tú puedes utilizar el secante, que tiene talco también. Entonces, todos actúan con el objetivo de secar lesiones exudativas. Pueden poner ahora que vamos a ver las herpéticas, en las ampollas. Vimos también toxicodermias, donde la ampolla estaba denudada o rota. Con esta loción ustedes pueden hacer un efecto de secado. Esta sí no la encuentran en farmacias como preparado, tienen que prepararla o mandarla a preparar, no hay como lista para utilizar. MPUE significa mézclese para uso externo, entonces eso es solo para conocimiento, para que digan, bueno, qué son esas letras o para qué se utiliza. Y acá les he puesto otros antisépticos, astringentes y secantes. Les había puesto aquí el agua de manzanilla con un efecto antiinflamatorio, es decir, si está rojo, quita lo rojo. Antialérgico, si tienes una reacción fotoalérgica, te va a disminuir. Tiene también un efecto antibacteriano y secante. Entonces, fíjese en la maravilla de un agua de manzanilla. Pero como es secante, tú no puedes utilizar por varios días porque se te va a secar la piel, empieza a pelarse la piel, a secarse. Entonces, solo en la fase exudativa o aguda puedes utilizar agua de manzanilla. Permanganato de potasio, 1 en 10.000 y sulfato de cobre, 1 en 1.000. Cualquiera de las dos ustedes pueden mandar a preparar a la Fibeca, a la alemana, o en farmacias cerca a hospitales. Ahí suelen vender esto. Ustedes lo pueden encontrar en polvo, como que fuera una harina, o ya preparado listo en líquido. Si les venden en polvo, ustedes tienen que indicar al paciente que en 1 litro de agua hervida o en 1 litro de agua de botellón coloquen una pizca de las dos sustancias, solo una pizca, hasta que agarre un poco de color, la uno un poco rosa y el otro un poco morado, y ahí sumerjan la gasita empapada y coloquen en las áreas exudativas, ¿no? Ahora que vamos a ver las virales, nos va a servir bastante, porque con eso ustedes pueden secar un herpes labial, un herpes genital. En las toxicodermias también les va bastante bien, pero les decía yo que en los niños me limito a usar estas porque estas dos suelen tener un efecto al inicio como que arde y quema un poco la piel. Entonces un niño no se va a aguantar. Quizás un adulto explicándole, mire, le va a arder bastante, aguántese los 2 primeros días, pero un niño no te entiende. En una úlcera, por ejemplo, en la pierna que ustedes ven exudativa, que llega eczematosa por el rascado del paciente, tú le puedes decir, cómprese un balde, coloque agua hervida, ponga una pizca de esta sustancia y sumerja ahí la pierna, sumerja ahí unos minutos, 2 a 3 veces en el día hasta que las lesiones sequen. Nosotros usábamos esto en el Hospital Dermatológico Gonzalo González, no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de conocer. Teníamos como era un hospital dermatológico, teníamos unas bañeras, unos baños especiales para pacientes con pénfigo, en donde los llenábamos de agua y colocábamos esta sustancia. Entonces el paciente
En la mañana lo metían a su baño y en la tarde nuevamente para secar toda la lesión, porque es complicado, es como un quemado. Tú lo colocas en la cama y ¿qué va a pasar? Se va a pegar a las sábanas. Entonces es un paciente de difícil manejo. Entonces los que vayan a hacer cirugía plástica ya tienen opciones de secado para que sepan cómo tratar la piel, ¿no es cierto? Conceptos básicos que te va a servir hasta si te haces cirujano porque tienes una úlcera después de haber operado, que no sabes cómo cerrar, está exudativa, le pones cremas, antibióticas. Saben poner el Rifocin, que es muy usado durante los médicos, como que aprenden eso de chiquitos y se quedan con eso en la cabeza. Entonces el Rifocin no se usa ya hace mucho tiempo, es un antibiótico que te deja un color como mertiolate. Entonces, más bien utilizan estas preparaciones secantes. Entonces, las tienen en su exposición de eczemas. Fíjense, aquí está lo que ya habíamos revisado de los eczemas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este de aquí le pongo una a secar, en esta ya no le seco porque está liquenificada, entonces necesito hidratar aquí, en cambio empiezo con las urias, emolientes, hidratantes, ¿no es cierto? Corticoides de alta potencia, ácido salicílico, peratolíticas que ya aprendimos a preparar. Eso que no quedó muy claro, creo que la vez pasada, lo vuelvo a repetir, espero que esta vez esté un poco más claro y vamos a pasar con las infecciones virales. Doc, ¿Sí? Respecto al trabajo que acabamos de hacer, mi grupo sí le habíamos mandado antes de las 5, pero no sé qué pasó en el correo, me salió como mensaje rebote, entonces le acabamos de enviar de nuevo. Entonces no sé si nos podría aceptar Sí, no al hay correo. problema. Aunque Ya. yo revise la hora y todo, no hay problema. O sea, es que sale como que le mandamos ahorita, o sea, 5:12 creo, porque no sé por qué no se ha mandado antes de las 5. Sí, sí le mandamos. Tienen que estar pendientes que se haya enviado, que se haya recibido, porque igual, como ustedes saben que existen siempre problemas técnicos, 10 minutos antes de que termine el tiempo ya tienen que estar enviando y intentando que todo fluya con tiempo. Claro, Doc. Para O las sea, siguientes reuniones que tengamos, tomen en consideración esto, por esta vez les voy a pasar. Pero las siguientes tienen que con el tiempo o antes del tiempo ya empezar a enviar o mandar los links. No se carga pronto, manden un link, suban al aula, suban a su OneDrive, manden un link y eso es más fácil. Bueno, ya, Doc, sigamos. gracias. Las infecciones virales, como recapitulando, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo en la unidad de enfermedades infecciosas. Habíamos visto las infecciones bacterianas, en donde lo que habíamos aprendido a manejar son antibióticos como la dicloxacilina para infecciones no tan severas, la moxiclavulánico para las que ya están un poco más severas, y los tópicos que les dije que se graben, el ácido fucídico, que es el que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a los tópicos. Igual, si quieren secar, tienen opciones secantes, si quieren hidratar cuando ya pase la infección. Habíamos hablado que aquí en las bacterianas sí se puede usar un jabón antibacteriano, aquí sí se recomienda y las características de cada infección pues son muy sutiles, pero el tratamiento en sí es el mismo. Y que cuando tengan una infección entre que micótica y bacteriana y no sepas por cuál irte, pues que siempre trates primero bacterias y luego hongos. Luego vimos las infecciones micóticas, en donde teníamos dos grandes brazos, el brazo del dermatofito y el brazo de la levadura, y la diferencia era básicamente que en el dermatofito dabas terbinafina y en las levaduras dabas imidazólicos. Y si no sabías cuál de los dos es, puedes dar itraconazol, pero eso yo les doy como un tip para que tengan en su práctica profesional, pero no como estudiantes, porque luego en el examen me dicen, pero usted dijo que sí se valía, sí, pero estamos estudiando. Yo les digo como para que tengan ahí el guante bajo la manga, así como que veamos, no se vale. Entonces, ahora vienen las siguientes, que son las virales. Luego continuaremos con las infecciones parasitarias y terminaremos con las enfermedades de transmisión sexual o las ETS. Entonces, vamos a revisar el caso de las micóticas. Les he mandado también a que hagan una revisión de pitiriasis versicolor, a pesar de que sí la mencionamos en alguna clase, pero una revisión corta, no traten de copiar y pegar. Nuevamente he encontrado algunas coincidencias
las tareas de biológicos, que se copia casi textual y se repite entre varios estudiantes, modifican ciertas cosas, o sea, con sus palabras, es fácil, me leo el artículo y luego digo 3, 4 cosas, esto me interesa, es esto, se transmite por tal manera, el agente causal es esto y lo voy a tratar con esto, algo que te va a servir en tu práctica, no necesito mucha información, muchas cosas, porque además me dificultan la lectura. Entonces, de virales, tenemos nuevamente cargado un caso clínico que ya lo pueden ir resolviendo para las siguientes semanas y que presten atención a la clase. Y creo que no les puse nada más de virales, pero no recuerdo la otra tarea que está subida, que es ya la individual. Ah, ya me acordé, embarazo y varicela. Tengan en cuenta que el tratamiento tiene que ser por semestres. Yo les recomiendo, ustedes pueden decir, yo encontré en general bueno, no encontré por semestres bueno, pero es mejor que me digan, embarazada de primer trimestre le doy medicación, embarazada de segundo o embarazada de tercer trimestre. Depende de cada trimestre para que yo pueda dar un tratamiento. Algo que sea una revisión de médicos, no quiero ni siquiera de estudiantes ni de colegio, porque me traen algo muy escueto, algo que tú dices, esto no es una revisión de preparación de un estudiante, ¿no? Si estoy estudiando, tengo que hacer una revisión exhaustiva, últimos artículos de revisión, no lo que te diría la abuelita, ponle el caladril y dale loratadina, ¿no? Eso no, porque eso todo el mundo lo sabe, tu mamá sabe cómo tratar una vez. El problema es las complicaciones o los casos raros. Embarazada de 5 meses, ¿qué voy a hacer? Pues ahí es cuando van al médico y ahí es cuando tú tienes que saber qué hacer. Entonces, empecemos con las virales. Vamos a empezar. Las virales, acuérdense que vamos a ver en virales HPV, el famoso HPV, ¿no es cierto?, que tanto molesta a nivel genital a las mujeres y a los hombres, pero tenemos más de 186 tipos de HPV y depende del tipo de HPV para que afecte a cierta localización anatómica. Entonces, aquí tenemos el 1, el 2 y el 4 para verrugas vulgares, palmares, plantares y en mosaico. Yo les hago como mnemotecnia, que piensen en manos tipo 1, en pies tipo 2 y en mosaico tipo 4, o sea, en el orden de arriba hacia abajo, más como para que sepan el tipo de virus que está involucrado, porque a veces tu paciente llega y te dice, yo sé que esta infección es por HPV, pero a mí me han dicho que el HPV es de contacto sexual, y cómo pudo haberse contagiado el niño. Entonces tienes que decir, hay tantas especies, no todas son de transmisión sexual, algunas se contagian de distintas maneras, entonces hay que explicar y educar al paciente. ¿Cómo te vas a contagiar? Te arrancaste el famoso padrastro que la gente dice, ¿no es cierto? Te lastimaste, justo ese día te subiste a un bus, estuvo el virus ahí, o te dieron dinero contaminado, el virus tuvo una puerta de entrada y aparece la verruga en las manos. Aparece en la boca porque te compartiste chupetes, porque es muy frecuente en niños, o caramelos, o te metiste cosas sucias a la boca. Plantares, te fuiste a la piscina y es de los que nunca se ponen zapatos. Te duchas en duchas de hoteles o lugares no poco higiénicos, porque aunque no todos son poco higiénicos, ¿no? A veces tú dices, bueno, este hotel está bastante bien, pero sin embargo no sabes la higiene del resto de personas o del resto de gente que se hospeda ahí, entonces siempre hay que tener cuidado y de hoy en adelante, pues, protegerse. La verruga vulgar, ustedes van a ver estos pequeños puntos que son capilares trombosados. Acuérdense que la vascularidad está en la dermis, pero cuando tienes este tipo de verrugas o este tipo de el HPV, lo que hace es que estos vasos trepen hacia la epidermis y se pueden observar como aquí. Entonces, si es que tú dices, bueno, pero aquí se ven los puntos. Hay algunas ocasiones en las que no veo. ¿Cómo lo diferencio de un callo, por ejemplo? Aunque está mal dicho, un callo, tienen que decir ustedes heloma o tiloma, dependiendo de la localización. No se dice callosidad. Una manera de diferenciar es miren, acuérdense de los dermatoglifos, ustedes ya aprendieron, ya vimos en la unidad 1. Cuando el dermatoglifo se suspende, o sea, llega hasta aquí y en la verruga no está y vuelve a cruzar, o sea, la verruga no tiene dermatoglifo, es verruga. El callo suele respetar, o sea, suele tener estos dermatoglifos presentes. Eso es una manera de diagnosticar
una verruga. Otra es cuando tú le aplastas como que fuera un timbre a la lesión, duele cuando es callo, en cambio cuando es verruga le pellizcas hacia los lados. Esto, bueno, es más fácil cuando estamos con el paciente ahí, yo les enseño. Fíjense en estas de aquí, son varias verrugas en manos, estas son contagiosas, el tiempo de incubación suele ser hasta de 6 meses, es decir, que cuando el paciente ya apareció con una verruga así, se contagió incluso 6 meses atrás. Y como son muy contagiosas, pues se sigue regando. Hay la teoría de que si tú no le haces caso a una verruga, la ignoras, no la ves, en 2 años se va. Pero hasta que pasen esos 2 años pueden regarse, y más si es que eres un paciente inmunosuprimido, embarazada, abuelito, niño, ¿sí? Las periunguiales son las más difíciles de tratar, lo que les decía del padrastrito, ¿no? Se sacan, se siembra la verruga aquí, y para yo poder hacer tratamiento incluso tengo que anestesiar, levantar la placa unguial o sacar la uña y quemar sobre el lecho. Es algo muy, muy doloroso, y acuérdense en que esto es frecuente en niños. Entonces, ¿cómo el niño va a dejarse? Es un dolor de cabeza. Luego les enseñaré igual unos preparados magistrales para tratar estas verrugas. El Collo Plus famoso no sirve porque ese tiene ácido salicílico al 2%, que no te sirve ni para tratar acné, es muy bajito. Quizás un acrocordón, que la gente lo conoce como verruga y no es verruga. No sé si han visto la propaganda del señor verruga que aparece con un montón en el cuello. Esas no son verrugas, son tumores benignos. Entonces quizás ahí te pueda servir, pero no para este tipo de verrugas. Esta es la verruga en mosaico. Una verruga en mosaico es la unión de varias verrugas. Entonces tenías una y se unieron y se hizo una gran placa. Fíjense aquí los capilares trombosados, pero aquí no hay capilares trombosados. Entonces aquí es más difícil el diagnóstico. Les sugiero que cuando tengan un paciente sin capilar visible, hagan un shave o un rasurado con un bisturí, y al retirar la capa córnea se va a ver el capilar trombosado. La verruga suele ser hiperkeratosis, es decir, acumula capa córnea, hace una capa córnea muy gruesa, y a veces no se puede visualizar. Si se fijan en la foto de la izquierda, al dermatoglifo y se suspende al llegar a la verruga. Las verrugas planas están ocasionadas por el HPV tipo 3 y el 10. Entonces, aquí tienes estas, son un poco más difíciles de diagnosticar, y más si el paciente tiene acné, porque suelen pensar que son espinillas. Fíjate, estas de aquí. Las verrugas planas, como su nombre lo indica, son planas, no tienen son de techo plano, no están gruesas, y también puedes identificarlas porque hacen fenómeno de Koebner. Todas las verrugas hacen fenómeno de Koebner, igual como les mostré en la psoriasis. ¿Se acuerdan que el paciente se quemó y presentaba la psoriasis en forma del traje de baño? O sea, respetaba esa zona. En la zona de la quemadura se presentaba, entonces, o en la zona de la cicatriz. Lo mismo pasa aquí. Aquí fíjense en la nena, tiene esta línea que seguramente fue rascado, y la verruga aparece en la forma en que ella se rascó. Aquí tengo una foto de una paciente que siempre muestro porque me parece un ejemplo muy claro del fenómeno de Koebner. Ella se hizo un tatuaje de corazón y se metió la verruga, obviamente, y apareció en forma de corazón. Entonces, esa era su verruga en forma de corazón que presentó después de un tatuaje. Estas verrugas planas, cuando ustedes vean un número exagerado, exuberante en la palma de la mano de un niño, tienen que pensar en que puede ser camino a una epidermodisplasia velociforme, que son el HPV que ustedes ven ahí, o los famosos hombres árbol. Entonces, la importancia del médico es que si tú ves muchas verrugas en la mano o en los brazos, te pongas el diagnóstico, o por lo menos hagas una biopsia o mandes al especialista, y no te quedes solo pensando que es una verruga simple, ¿no? Prevención. Enfermedad de Heck son las verrugas en la boca. HPV 3 y 32, les había dicho, los que comparten chupetes en niños. En adultos, los besos, si es que, aunque en adultos no se ve mucho enfermedad de Heck, pero sí tenemos casos. Entonces, revisar la boca a tu compañero, a tu novio, antes de cualquier de estas cosas, porque fíjate,
Estas son difíciles de tratar, están aquí, son planas también, están en la mucosa yugal, tienes en la lengua. Entonces, si una de estas se les mete al niño de una escuela, todo se contagia. Porque los niños se meten cosas, están mordiendo el lápiz, de ahí por ahí le presta el otro también se mete a la boca. Esto es muy frecuente cuando hagan control de niño sano en la rural en sus escuelitas. Revisando la boca van a ver, y si se acuerdan de dermatología, pues lo van a identificar, porque a veces ni siquiera se dan cuenta que tiene y pasa desapercibido. Alguna vez tuvimos una paciente que venía desde Esmeraldas a un pueblo súper metido, en donde un médico le había dicho que esto es un tumor, que es un cáncer, y que pues lleven a la paciente rápidamente a Quito. La mamá pues se gastó los miles para traer al paciente y era una enfermedad de HEC. O sea, señora, no tiene cáncer, tranquilícese, solo hay que hacer crioterapia y el problema va a ceder. Pero la angustia y desesperación de una madre mal informada por un médico que no sabía diagnosticar, entonces es enfermedad de HEC o verrugas simplemente. Ahora aquí no les recomiendo que utilicen los tópicos, aquí sí van a tener que mandar a dermatología porque necesitamos hacer crioterapia, a menos que en sus dispensarios tengan electrofulguración, pero un niño que se deje quemar con frío es una pesadilla, pero con calor. Ahora vienen los de contagio sexual. No, que yo soy madrecita, que yo no, hasta que no se demuestre lo contrario, este tipo de HPV es contagio sexual, así sea monja, así sea virgen, porque de todo te dicen, ¿no es cierto? Acuérdense, pero que no necesitas perder la virginidad para contagiarte de HPV. O hay pacientes que dicen, no, pero yo uso preservativo todo el tiempo con mi novio, sí, pero el HPV te puedes contagiar si es que está en el pubis o está en otras zonas, entonces hay que tener cuidado. Cuando están así las verrugas, como en la foto derecha, pues es muy fácil diagnosticar. Ustedes ven ahí una pápula verrucosa en esta zona. El problema es cuando son medias planas y casi eucrómicas o del color de la piel del cuerpo del pene, porque pasan desapercibidas y es lo que pasa cuando tú tienes un acto sexual. O sea, prácticamente ni las notaste y el paciente pues ya te sembró el virus y si es que es uno de los que te traen consecuencias, pues puedes morir luego con un cáncer uterino muy joven, a los 40 años, a los 45, a los 30, porque no hiciste un diagnóstico adecuado. También es importante cuando ustedes hacen el famoso pap test o Papa Nicolau, no siempre el patólogo te reporta HPV a menos que tú le solicites, el ginecólogo solicite investigar HPV. Entonces no sirve decir, ay, oye, me hice recién el pap test y a mí no me salió nada. Sí, pero puede ser que el patólogo no buscó, porque él solo ve la placa y nada más. Diferente es si yo le mando identificar o buscar HPV, es otra cosa. Entonces tengan cuidado, doctoras, chicas, que les hayan hecho un pap test y que no haya salido HPV no significa que no tengan. Tienen que pedir investigación de HPV. Y una vez que pidan identificar HPV, pidan codificar el tipo de HPV para ver si te contagiaste del que va a ser canceroso y tomar acciones. No confundir con la pápula perlada del pene. Lo mismo que les dije la vez pasada. Un hombre que tuvo una relación sexual de riesgo, está preocupado, él empezó a revisarse todo él, descubre las pápulas perladas que nunca se había fijado que tiene, entra en desesperación, va al médico, el médico tampoco sabía muy bien la anatomía y le dice, son verrugas, hay que quemar. Y son estas de aquí, son normales. De hecho, pueden revisarse ustedes, los chicos del grupo. La mayoría tiene estas pápulas perladas del pene, unos más, otros menos, van disminuyendo de tamaño y de forma conforme el paciente va creciendo, pero realmente si les pregunto, quizás ninguno se ha visto, a menos que, como les digo, se empiecen a descubrir porque tienes una relación de riesgo y estás investigando, si no, pasan desapercibidas. Se las queman sí, pero por estética. Y no de forma médica, sino porque te dicen, no me gusta, a mi novia no le gusta, piensa que es una infección, prefiero que me la quiten, bueno, pero no son verrugas, pero que quede claro. Estas son
Verrugas en mujeres con dilomas, igual, si lo ven así, es facilito, ¿no? Ya ni que pregunten, porque está muy claro que son verrugas. Pero el problema es cuando aparecen como estas, miren. ¿Sí ven? Así aparecen. Entonces casi son desapercibidas, son del color de la mucosa vaginal, no dan molestias, están ahí creciendo, reproduciéndose, no te diste ni cuenta, ni el ginecólogo se dio cuenta. Obviamente cuando están como en esta foto ya te das cuenta, pero suelen pasar como la fotografía que les mostré. Luego se meten al cuello del útero, esta paciente además tiene secreción blanquecina, no sé si ven aquí. Entonces, este es anal. Tenemos ahora, bueno, las prácticas sexuales, ustedes ya más que nadie saben, el sexo anal tiene un montón de consecuencias, incluidas que te pasen las verrugas por el ano. Entonces, soy en contra del sexo anal, no solo por las ETS que son más difíciles de tratar, sino porque tengo algunas mujeres jóvenes que han dañado ese esfínter anal y tienen una incontinencia fecal. Entonces, de 40 años que se te esté yendo las heces por ahí porque le usaste y le desusaste al esfínter, es algo, una pesadilla para las pacientes. Entonces, tengan cuidado de esas prácticas. Si es que lo hacen, no lo hagan muy frecuente, no dañen su esfínter, y si no, prepárense a que después estén con heces todo el tiempo en el ano. Miren, este es un tumor de Lowenstein. Eso es un paciente del hospital. ¿Cómo llega un paciente a tener eso? No nos cabe a la cabeza. Vergüenza, ya me ha de pasar, no sé. Pero estas son lesiones verrucosas, ya es un tumor, hay que extirparlo. Entonces eso ya no nos compete como dermatología, sino a cirugía plástica para que extraiga toda la tumoración. Este es otro. Entonces estos terminan haciéndose cáncer de pene y el paciente termina perdiendo su órgano genital. Entonces hay que tener cuidado. Si alguno de ustedes o conocen algún paciente que tenga HPV, tipifíquenlo y vean el tipo para ver si algún tratamiento un poco más agresivo. El 16 es uno de ellos. Estas son fotografías que quiero que se graben en la mente, en la memoria. Cuando ustedes tengan una lesión roja, pero bien definida, no sé si ven aquí, como dibujada, como una erisipela. No sé si se acuerdan de las bacterianas. Rojo, vivo y bien dibujado, y que al paciente no le moleste. Que diga, solo me encontré, me vi, pero no sé desde cuándo tengo. Esto se va a hacer tumor o se va a hacer cáncer. Una placa verrucosa igual no molesta, está ahí, tiene algunos años. El paciente pensaba que era alguna alergia, que no se le va, ya mismo se ha de ir, y no molesta, años de evolución, cáncer. Empezó a obliterarse, entonces no empieza a bajar el prepucio. Puede ser ¿cómo es? Lo que pasa mucho cuando no te haces la circuncisión, entonces también te puede llevar a cáncer de pene. Y este cuerno cutáneo, que aunque parezca raro o difícil, existe este famoso cuerno, igual que el de las brujas, cuando aparece la verruga en la punta de la nariz, que es el cuerno, también puede aparecer en genitales. Entonces, todas estas fotos son las que a ti te pueden llevar a pensar en un cáncer de pene, y tu deber como médico es tomar una biopsia y por lo menos ya mandar al especialista biopsiado. Eso con el HPV. Vamos ahora con el molusco contagioso. El molusco contagioso es otro tipo de enfermedad viral muy frecuente en niños. El niño que va a la piscina desde bebito, hemos tenido casos de 1 o 2 meses, las que las mamás están emocionadas, ni bien nacen, ya los llevan a la piscina. Este es el riesgo, que te aparezcan moluscos. Ahora, como la piel es tan delicadita, tan finita, el bebé recién está desarrollando inmunidad, no se recomienda una piscina sino hasta el año de edad, cuando la inmunidad esté bien, esté mejor. Si te haces pediatra o si estás en tu consulta o viene y te dice, vea doctora, yo vengo a preguntar a ver si es que mi hijo ya le puedo llevar a la piscina, este es el riesgo, molusco contagioso. Son pápulas perladas, umbilicadas, tienen un puntito aquí, no sé si ven, no sé si tengo otra foto, acá está, umbilicada, que no pica, no duele, no molesta, están ahí, de hecho ni se dan cuenta hasta cuando empiezan a regarse. Cuando se ven así y parecen como una gota de agua en una hoja, en el rocío, igualito.
¿Cuándo hay problema del diagnóstico? Cuando viene como la foto de la derecha, eczematizado, o sea, el paciente por ahí se rascó o le molesta o se está tocando, la mamá le puso el esparadrapo para que no se toque, o es un paciente atópico, ahí es el difícil el diagnóstico. Pero ustedes como diagnostican, cogen una jeringa, una de las rosadas o cualquier jeringuilla y con el bisel hacia arriba rompen esta papulita y sacan el cuerpo del molusco que sale una bolita como quinoa. Entonces, así pueden ustedes saber el diagnóstico. Esto porque se confunde mucho en el adulto. En el adulto, el molusco contagioso es de transmisión sexual. Igual, hasta que no se demuestre lo contrario. No que yo soy fiel, que me he contagiado en la piscina, bueno, pero es de transmisión sexual. ¿Sí? Hay que avisar al paciente, indicarle que revise todos sus contactos porque esto se transmite de esa manera. Entonces, ustedes pueden tener en el pubis, hay hombres que hacen foliculitis, ya vimos la clase pasada, y tienes papulitas tipo espinilla. Entonces el paciente te dice, a mí me pareció una chiquita, pero yo pensé que era una espinilla. Y le aplasté y medio me salió ahí un pus, que es el cuerpo del molusco, y al momento que te tocas te riegas, pero se riegan por todo lado. Entonces vienes con el pubis, vienes en la parte del ano. Estas no afectan mucosa, o sea, no se van a ir al pene como tal. Es un paciente de consulta. Estos son moluscos irritados. Fíjate, este es el típico. ¿Sí? Y lo que hacemos nosotros es curetear. Tenemos unas cucharetas especiales, cureteamos. Es más fácil que la jeringa, pero ustedes no van a tener curetas en su consultorio, ni en la rural, ni en ningún lado. Entonces, lo van a hacer de esa manera. Así es como se ve histológicamente el cuerpo de molusco o de Henderson-Patterson. Y es importante que den la educación a sus pacientes. Estos después ustedes pueden ponerle un poquito del óxido de zinc. ¿Se acuerdan de la pasta Lázaro? Eso va a ayudar un poco a secar. O le quitan la vaselina a la pasta Lázaro para que sea más seco. O en el comercial Procicar NF, porque una vez que se levanta el cuerpo de molusco, tú le secas y muere el molusco. Vamos con herpes, entonces hemos visto HPV, hemos visto molusco, ahora vamos al virus de herpes. Por favor, revisar cuántos tipos de virus hay. Voy a poner aquí como para no olvidarme. Tipos de virus de herpes. Eso es lo que van a consultar para la siguiente clase. Tenemos el tipo 1, que es el virus labial. Creo que a la mayoría de ustedes les ha salido lo que la gente vulgarmente conoce como fuego, ¿no es cierto? Debe ser tratado dentro de las 24, máximo 48 horas que haya salido la lesión. Si es que el paciente ya tiene herpes o alguno de ustedes ya sufre de este problema y ya sienten el prurito, el ardor, la quemazón, ese momento hay que tomar la medicación, si no, no sirve. Pasadas las 48 horas no sirve tomar y lo único que tienes que dar son secantes. Ustedes ya son expertos para secar. No te sirve la pasta dental, no sirve el aciclovir en crema, eso es solo un consuelo para el paciente para decirle que algo está haciendo. Acuérdense que es crema y crema con agua no pega, entonces tienes que poner más bien algo que ayude a secar. Una loción blanca, un permanganato, un agua de manzanilla, cualquier cosa que ayude a secar. Y tomar sí la medicación. Tienen que, también les he puesto en su aula virtual, en la parte de docencia, los tratamientos para cada una de estas infecciones. Hay que dar aciclovir, si es que es la primera vez, 7 días, si es que es la segunda o tercera o cuarta o quinta vez que te da, solo 5 días, y se te da más de 3 episodios al año, es decir, el paciente te dice, cada mes me da esto, cada 3 meses, o estoy bien 2 meses y ya me da. Ahí tienes que dar tratamiento supresivo por más de 6 meses, es decir, aciclovir mañana y noche por 12 meses, 6 a 12 meses. Esto es lo que pasa en un paciente inmunosuprimido. Entonces, este de aquí es un paciente joven, ya se va a secar, no pasa nada, pero linfoma, una leucemia, esto que ustedes ven aquí, se rompe y se vuelve. Y además puede ser bilateral, interconsulta
de esto un montón en cuidados intensivos, los tubos, cualquier cosa estimula, puede ser el calor, el periodo menstrual, una mala noche, traumatismos. Si yo me hice algo, puedes tener un herpes bilateral, ¿sí? Cuando está inmunosuprimido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, incluso dar aciclovir intravenoso en este tipo de pacientes. Algo que tienen que aprender del herpes es diferenciar de la herpa angina, ¿sí? La herpa angina tienes tú estas exulceraciones más hacia paladar posterior, se ve clarito en la foto, herpa angina, y es por virus Coxsackie. A este le das paracetamol y líquidos fríos y esperar. Cuando es gingivoestomatitis herpética, le tienes hacia adelante. No sé si alguna vez su mamita les decía la famosa Holanda, no sé qué. Entonces se utilizaba violeta de genciana y se ponía aquí. Entonces las lesiones exulcerativas están más hacia la parte delantera de la boca. Ahí, en cambio, le das igual tu paracetamol, los líquidos fríos, pero aquí tienes que dar aciclovir, aquí no tienes que dar. Esto vas a ver un montón en pediatría, pan de cada día. Entonces, si tienes buenas bases, vas a ayudar y vas a saber qué dar a qué paciente. En cambio, si tú a esta de aquí, ¿sí? Disculpe, no sé si es que me pasó solo a mí, pero se me quedó en la imagen de úlcera crónica del paciente inmunocomprometido. A ver, veamos. Ahorita le cambié, fíjate. Sí, Doc, no cambia. No cambia. No cambia, No Doc. cambia, Doc. Ahí También viene. se le escucha algo entrecortado, Doc. Ah. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. Doc, hasta eso una pregunta. Entonces, ¿es mentira eso que dicen que los fuegos, obviamente el herpes labial tipo 1 sale solo cuando la persona está expuesta a mucho calor? ¿Eso es mentira entonces? No, sí te puede salir el calor excesivo, una fiebre, o hiciste ejercicio 2 horas, te subiste a la montaña y te dio mucho el sol, se activa el virus. Sí, es verdad. Doc, Ya, Doc. Gracias. Doc, una pregunta. Sí. Yo había leído algo sobre la dermatitis herpética, creo que si no me equivoco, que era desencadenante y era principalmente en pacientes que tenían dermatitis atópica. ¿Qué tan recurrente es eso? Bueno, el atópico es un paciente inmunosuprimido. Tiene ahí una guerra con los linfocitos, así que puede presentarse en él más frecuente que en uno que no tenga la enfermedad, pero no es una característica, o sea, puede presentarse por esa razón. Gracias, doctor. Algo que me estoy olvidando del herpes tipo 1 es que puedes contagiarte también cuando haces el felacio o sexo oral, ¿no? Si tu pareja tiene lesiones activas orales en la boca, o sea, tienes herpes labial y haces sexo oral, puedes pasarle un herpes tipo 1 al pene y viceversa. Así que hay que tener también cuidado en la fase aguda, las primeras 96 horas es contagioso el herpes labial, entonces puedes pasarle al pene si es que el paciente nunca ha tenido y le da un herpes tipo 1, es decir, ahora por las prácticas sexuales puedes tener herpes tipo 2 en la boca y al revés, herpes tipo 1 en los genitales. Igual los niños, por eso hay que evitar darles besitos a los bebés también, porque ellos todavía no tienen infección herpética y tú puedes estar pasando un herpes o puedes estar iniciando un herpes y le dejas ahí el virus y el bebé se contagia. O le puede dar la gingivoestomatitis herpética. ¿Ya ven en la pantalla? Sí, Doc. Ya. Sí, Doc. Entonces, el de la derecha está más hacia los pilares y el de la izquierda hacia adelante. Cuando ahora tú me puedes decir, ¿y yo cómo sé que es cándida? Porque puede ser hongo. Entonces coges un bajalengua o algo que pueda raspar y raspas estas lesiones aptosas. Al momento de raspar, si le raspas y no sale nada, no sale lo blanco, sino más bien sangra, es herpes. Pero si le raspas y sale lo blanco, es hongo. Entonces, fíjate, a esta foto, ¿ya cambió la diapositiva? Sí, doctor. Ya. A esta foto le das nistatina,
a esta foto no le das nada y a esta foto le das aciclovir. La importancia del diagnóstico. Entonces, si tienen duda, préstame un bajalenguas, le raspo, sangró, no salió nada de la cosita amarilla, o sea, tú le raspas de aquí, no sale. En cambio, al hongo le sale nomás. Y esto también va a ser muy útil cuando ustedes hagan rotación en VIH, porque esto en VIH es de todos los días, por la inmunidad. Tienen herpes, tienen hongo, tienen virus, tienen todo. Entonces, el virus Coxsackie también es una pesadilla para los bebitos, por eso se contagian mucho en las guarderías, el uno se mete a la boca, el otro se mete a la boca. Los juguetes tienen que estar siempre bien desinfectados por este tipo de infecciones. Y esto va a pasar un montón y van a ver algunos casos. Entonces, el herpes genital, les decía, puede ser tipo 1 y tipo 2. Y claro, cuando tú ves así, fíjense aquí la vesícula. Cuando yo les diga herpes, la lesión elemental es vesícula sobre base eritematosa. Vesícula sobre base eritematosa. ¿Cuál tipo de herpes? No sé, pero es una infección herpética. Vesícula sobre base eritematosa. Esta está rota, ¿no? Aquí no hay vesícula. Aquí está. Entonces, cuando tú ves esto clarito, pues herpes genital, ni siquiera me hago lío. El problema es cuando ves de esto, o cuando ves solo una llaga o una exulceración. En mujeres, el herpes genital puede ser una llaguita o lo que la paciente te dice, el escaldado que nunca cura. No es que tengo una llaga ahí, un escaldadito que está ahí, a veces estoy bien, otra vez se activa, pues el escaldadito, hazle una biopsia, porque puede ser herpes genital, o pide herpes IgG e IgM, ahora todo el mundo ya maneja el IgM, el M, infección activa, el G, infección antigua, de herpes genital. Entonces, ¿qué tenía la paciente? Una infección herpética que no ha sido tan florida y que se manifiesta cuando le va a venir el periodo o cuando tiene una relación sexual muy brusca, muy grosera, haces que active el virus o porque te dio fiebre o porque te pusiste un pantalón muy apretado y se activó y aparece, como les digo, como una llaga. Entonces, siempre que haya la famosa llaga en labios o en mujeres, pensar primero en herpes, segundo en hongo. La candidiasis también es muy frecuente, entonces como no se ve nada, no tiene secreción, a veces ni le pica, solo le molesta cuando aparece, tú no piensas en hongo. Pero ese debe ser tu segundo diagnóstico diferencial cuando veas una llaga o una pequeña exulceración en genital femenino. A los hombres no, como son suertudos, hasta ni eso les pasa. Entonces a ellos lo que les pasa es por ahí una vesícula que se seca, ni se dieron cuenta, por ahí se bañaron y dijeron, parece espinilla, no le hicieron ni caso. Y de esa manera van transmitiendo el virus a todo mundo. Fíjense en que está no solo en el pene, está en el pubis, entonces usar preservativo no es suficiente. Y en cambio las mujeres sí da un poquito más de molestia y el herpes genital no se cura, otra cosa. Y doctora, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? Nunca. O se pone preservativo y rece a que cuando esté en fase activa no le contagie a su esposa. Y si no, no va a poder tener porque esto es contagioso. Entonces, a menos que seas médico o sepas cuando la lesión está activa, entonces tú dices, bueno, ahorita estoy activo, no voy a tener relaciones. Pero si no, tú crees que los pacientes saben, a ellos no les importa. Y peor los hombres cuando son súper sexuales, ellos, ¿qué les va a estar importando? Entonces, no se va a curar. Toda la vida, si te dio herpes, tienes que protegerte toda la vida, a menos que quieras que tu esposa o tu pareja se contagie. Eso tiene que quedar muy claro cuando den un diagnóstico de herpes genital. El tratamiento, el mismo que el herpes labial, el mismo, aciclovir o valaciclovir, dentro de las primeras 48 horas. Después ya no sirve. Igual aquí, fíjense en que daríamos tópicos, ¿no es cierto? Secantes, esto está exudativo, fíjate cómo está todito roto, aquí esta parecería mielicérico, parecería costra mielicérica. Cuando tengan una lesión como esta, del lado derecho, yo veo una exulceración, no esta úlcera, no veo ampolla, no veo el halo rojo en la base para pensar en herpes, puede ser un hongo también, el hongo a veces por rascado también denuda. Entonces, enfriar la lesión, ya les enseñé cómo hacerlo, óxido de zinc, pasta láser, pasta al agua, compresa de manzanilla y venga en 1 a 2 semanas. Entonces, cuando viene, ha sido una dermatitis de contacto por el jabón, ha sido una irritación, ha sido un escaldado, ha sido un hongo, o ya le ves estas lesiones vesiculares, o fíjese usted, señor, ahorita ya está seco,
Fíjese la siguiente vez si le sale una bombita de agua, esté muy pendiente. No le va a picar, sino un poquito como que le va a arder. Y venga ese día. No, sí, mire, doctor, justo, ahí está la vesiculita. Entonces, ¿cómo viene con esta de aquí? Que ni él mismo se había dado cuenta que le aparece, pero tú ya le dices. Entonces, siempre que tengan estas lesiones, antes de alocarse a mandar tratamientos, primero apaguen. Lo que hago yo en mi consulta, en el hospital, lo que sabemos hacer es apagar, o sea, enfriar, y ya le mando exámenes. Siempre a estos pacientes, así sea padre, así sea adolescente, lo que quieran, VIH, VDRL, el IgG, IgM para herpes, ¿y cuál me falta? Creo que no me falta más. Esos tienen que pedir siempre, siempre, siempre. Porque si tienes esto, es un paciente que tiene unas prácticas sexuales no muy buenas, entonces hay que descartar el VIH. Y VDRL, también tienen ustedes en su plataforma subido un artículo de VDRL en donde se puede salir positivo en un montón de enfermedades y no necesariamente ser sífilis, ¿no? También leeránlo porque suelo tomar en los exámenes. Fíjense aquí, ¿no? Estas vesiculitas ya están con un trasudado amarillo, ya no está transparente porque se están absorbiendo, están ya pasando de su fase aguda. Esta está aguda, fíjense, está una bombita ahí. Pero esta sí está pasando sobre una base roja. Entonces aquí facilito el diagnóstico, un herpes. Fíjense en la mujer como la zona es más húmeda, no es como el cuerpo del pene, suelen romperse antes de que uno vea la vesícula como tal, por eso es tan difícil el diagnóstico en una mujer. Ya cuando vean todito esto, pues ya no pienso más, pero si veo este de aquí, no sé si ven este rojito chiquitito que ni parece nada aquí, este puede ser la fisurita que les digo, que molesta y molesta y molesta, y va de médico en médico, produce dispareunia, no sabe qué le pasa, y así va. Vesícula sobre base eritematosa. Aquí está roja, aquí está rota, ¿sí? Panadizo herpético. Tienes un paciente que tiene un dolor insoportable en el dedo, le aparecieron bombas de agua, no tiene antecedente de mayor cosa, y ya le pusiste el corticoide, no mejoró, ya el antimicótico, le diste de todo, herpes. Vesícula sobre base eritematosa, esto es muy frecuente también en pacientes inmunosuprimidos y es muy doloroso. Este es un eczema herpético en un VIH. Entonces, siempre acuérdense que inmunosuprimidos y VIH les da lo mismo, pero exagerado. Entonces, todas estas eran vesículas que están rotas. Fíjense aquí. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Si es que tienen duda para saber qué es herpes, no qué tipo de herpes, solo qué es herpes. Los células gigantes multinucleadas. Rompo la bombita de agua. Rompo esta bombita. Le raspo con una hoja de bisturí, que puede ser una bisturí 15, pongo en un cubreobjetos, me voy al laboratorio y esto es lo que voy a ver. Le pongo una tinción ahí y esto es lo que veo. ¿Y qué digo? Herpes, ¿no es cierto? Si es que está en la boca labial, si es que está regado varicela, o sea, porque la varicela también es un tipo de herpes, y esto te puede ayudar un montón en los diagnósticos. Mira la varicela, característica de la varicela en cielo estrellado. ¿Qué significa? Que en un mismo paciente tengo pápula, tengo vesícula, tengo costra. En un mismo momento tengo varias lesiones. Empieza desde la cabeza y va bajando, muy pruriginosa. No sé si alguno de ustedes ya les ha dado varicela. Si no, vacúnense, porque recién tuve un paciente con COVID y varicela y contagió a unos 3 por ahí. Entonces hay que vacunarse, ¿sí? Y igual, no es que no parece, es que sí parece. Como ese paciente estaban dudando, entonces rompemos la vesícula y vemos la célula gigante multinucleada y el diagnóstico está hecho. Esto es un paciente del hospital con VIH. Fíjese, todo esto ya son costras, algunas hemáticas, algunas necróticas. Fíjese en la afectación ocular. Le dio herpes hasta en los ojos, ahí entra el oftalmólogo. Aquí tienes estas lesiones vesiculares, ¿no es cierto?, que todavía no están rotas, y pues estaba todo él así como le ven. Les muestro siempre porque es algo tan exagerado en estos pacientes que hay que actuar rápido. Tienes que utilizar en ellos aciclovir intravenoso. Y claro, tú puedes decirme, ¿y por qué no pienso en una reacción medicamentosa si es que es VIH y recién le están poniendo sus retrovirales? Pues entonces haz un test de sangre. Rómpele
Y no, mira, está la multinucleada, es herpético. ¿Cuál? No sé, pero es herpético, pero no es toxicodermia. Y ya, y el tratamiento rápido y más pronto. Zóster, este sí es un dolor de cabeza para los dermatólogos por médicos jóvenes y médicos de emergencia y todos los médicos que no saben tratar el herpes zóster. Lesión siempre unilateral, bilateral, ya les dije en qué razones, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes deben ser tratados con aciclovir, escucharán bien, aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, no 200 miligramos, no 400, 805 veces al día, 6 de la mañana, cuenten, 6, 7, 8, 9, o cada 5 horas, ¿ya? Entonces sale más o menos 5 veces en el día. Tienes que actuar rápido dentro de las primeras 48 horas o pasa esto. Necrosado, esto es un paciente que se necrosó el ojo, se necrosó, esto como suele afectar a la conjuntiva, es incapacitante y terrible. ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué le mandan? 200 miligramos 5 veces al día, por Dios. Y ya llega el paciente en el día 7. ¿Qué le mandó? 400 miligramos 5 veces al día. ¿Qué le mandó? 3 veces al día. Entonces, si no saben, saquen los teléfonos. Se acuerden y digan, a ver, la doctora dijo el zóster era una dosis bastante, ya eso aunque sea grave, pero no hagan iatrogenias. Y un tip que les doy en este tipo de pacientes es que cuando ustedes vean esta pápula en la nariz, entonces viene el paciente, ¿no? Doctor, siento un dolor en la cabeza, en la cara me arde, me quema, y tú le ves un rojito por ahí, no le veo nada, señor, sí, me duele el ojo, no sé qué me pasa, no pude ni dormir, me molesta muchísimo. No le veo nada, señor, solo veo rojo. Ya, está rojo y le alcanzas a ver este grano, esta pápula que se llama signo de Hutchinson. 48 horas después va a estar así. Esto es característico del herpes del trigémino oftálmico. Es un signo que, aunque ustedes digan, aunque no hayan vesículas, traten al paciente. El herpes zóster es bien traicionero. Hay pacientes que terminan en sala de operaciones con vesículas que no son vesículas, apéndices que no son apéndices por el dolor. El paciente empieza con un dolor intenso, inexplicable, arde, quema, duele, va al médico y dice, no veo nada, o ven algo de enrojecimiento, yo le llamo eso herpes abortivo. Bueno, no yo, sino así se llama. Herpes abortivo porque no llega a brotar, solo llega el enrojecimiento y el daño está en el nervio, ¿no? Entonces deben ir tratados esos pacientes y rápidamente. En este caso, ustedes deben tratar con corticoides. Si no desinflaman, el paciente se va a quedar ciego. Hay que utilizar corticoides con dosis antiinflamatorias siempre que sea en estas zonas de compromiso, a nivel ocular, en esta zona, o a nivel en el oído, por ejemplo. Es un paciente que te dice, tengo un dolor de oído insoportable. Va al médico, tú investigas un poco, ¿le duele o le arde, le quema? No sé, es una combinación de todo. Ojito, le palpas y le dices, sigue esta dirección, o sea, sigues el nervio, ¿no? Sí, herpes. O sea, es preferible que te equivoques y hayas mandado a aciclovir de gana a que llegue a pasar esto. Entonces, cuidado con el herpes zóster, ¿sí? Igual, los abortivos, si es que ya va el paciente y te dice, tengo un dolor inexplicable en la pierna, paciente joven, y tú le ves rojito, ya se fue hasta el reumatólogo, al reumatólogo se fue a todo el mundo, y 72 horas después las vesículas siguiendo el nervio trigémino. Este es un herpes diseminado nuevamente del VIH. Y creo que con eso terminamos. Entonces, tratamientos, para eso les pongo, me canso de ponerles los tratamientos y ustedes no sé de dónde se sacan los tratamientos. Pero es una ayuda, es una guía de lo que hay aquí, de lo que se usa aquí, porque es fácil que tú cojas, leas y listo, se acabó. Pero a veces no hay todo y no sabes cómo prescribir. Entonces, revisen eso, vean sus casos clínicos y la siguiente semana conversamos de las micóticas y también revisaremos estos casos de herpes. ¿Tienen alguna pregunta con las virales? ¿Está todo claro? Doc, una pregunta. ¿Y este herpes zóster por qué, se presenta? ¿Por qué hay daño de los nervios? El herpes zóster es una reactivación de la varicela.
cuando tú eres niño te da varicela, aunque sí hay casos de varicela en ancianos, así que cuidado con que no, esto es una enfermedad de niños. Vaya, alguna vez me pasó eso con una doctora dermatóloga, verás, cuando yo era uno. Le dije que era una varicela. Me dijo, vaya a leer el índice de la dermatología de Fitzpatrick y vea dónde le ponen a la varicela. Esa es una enfermedad de niños. Entonces ya, pues ya nada. Hicimos biopsia varicela. Entonces no, que las disculpas, que no sé qué, bueno. Pero hay varicela también en ancianos, primero. Entonces, cuando tú eres bebé, ya te dio la varicela, queda el nervio, queda el virus como encapsulado en el nervio, como inactivo, queda como listo a en cualquier momento activarse. Por eso pasa con el herpes simple que no tiene cura o el herpes genital, siempre va a estar ahí y ante los estímulos que les digo se activa. La varicela queda igual dormida muchos años y de pronto el paciente lo hospitalizaron por una cirugía cualquiera, ya digamos que un cáncer de mama. Entonces, le operan el cáncer y se reactiva la varicela en forma de herpes zóster. Entonces, suele pasar mucho en viejitos. ¿Cuándo pasa en jovencitos? Estrés. Por ejemplo, ahorita en la pandemia hay reactivaciones de varicelas en forma de herpes zóster, o porque le despidió del trabajo, o porque se murió un familiar, esas situaciones de mucho estrés, o saliste de una hospitalización larga, se activa nuevamente el virus que quedó dormido y aparece el herpes zóster. Entonces, siempre piensen y pregunten primero, ¿ya le dio varicela? Y siempre es una enfermedad de viejitos, de abuelitos. Es muy, muy frecuente. Entonces, dolores inexplicables, el paciente estaba bien. Incluso piensan que se infartan. Terminan haciéndoles electrocardiogramas, yendo al cardiólogo, dolores precordiales intensos. Y resulta que 48 horas después le salió las vesiculitas en el trayecto del dermatoma. Es importante que ustedes, yo les digo a mis pacientes, hagan de cuenta que el virus hizo que el nervio, que es como un alambre, se haya pelado, le quita la cubierta, le desmieliniza al nervio. Entonces le queda tan vivo ahí que cualquier cosa, te tocas, te duele, te cae el agua, te duele. Entonces tú tienes que tratar esa desmielinización con tratamientos como pregabalina, amitriptilina, gabapentina, cualquiera de ellos tienes que dar junto con el aciclovir. Entonces, a este paciente yo le daría la prednisona para desinflamar, aciclovir para tratar la infección y amitriptilina para evitar esta neuralgia posherpética que es muy frecuente. Si tú te demoraste hasta que se hagas el diagnóstico, que yo no le veo nada, señor, que regrese después. Entonces, si tú te demoraste más de 48 horas en hacer el tratamiento, a veces el daño del nervio es irreversible. No logras nunca más regresar a como era antes. Entonces, tengo pacientes que les ha dado herpes del trigémino o del oftálmico y les llega el aire, les duele, se peinan, les duele, no pueden jabonarse, no pueden ni tocarse y han tomado pregabalinas, gabapentinas, viven tomando ese tipo de medicamentos. Incluso se han hecho terapia neural, la acupuntura, de todo. Lo que medio les ha ido bien ahora que está muy de moda la marihuana, se ha podido algo controlar. Imagínense la responsabilidad que tienen ustedes del diagnóstico y del tratamiento oportuno. Entonces llega el paciente 10 días después, es que esto me mandaron en el subcentro. ¿Quién le mandó? Es que el médico me vio, él mismo me vio, él mismo me atendió, entonces era que me diga. Entonces ahí toca estar, es que disculpe señores, que a veces puede confundirse con otra infección, porque les mandan 200 miligramos 5 veces, o sea, dosis insuficientes, y luego el paciente viene con la neuralgia. Entonces, ustedes tienen que actuar rápido, y este paciente del oftálmico hasta hospitalizarle para darle herpes intravenoso. Peor si me dice, soy diabético, de una. Ustedes saben que los diabéticos se complican. Entonces, esta vesícula puede ulcerarse, esta que tiene acá puede ulcerarse, y miren el edema y el eritema que tienen los ojos. Entonces, mucho cuidado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doc, en caso del herpes zóster, bueno, de esa, ¿hay algún modo de prevenir eso? O, bueno, la vacuna creo que no es suficiente, ¿no es cierto? Como para prevenir eso. O sea, sí podría, la prevención es que tú te hayas vacunado de la varicela.
ahora ya les vacunan a los niños, así que quizás las infecciones en adultos después de unos años sea menor, pero antes no nos vacunaban. Entonces, si te da varicela, luego te puede dar herpes zóster. Y sí hay herpes zóster como primo infección también, sin haber tenido varicela. También puede pasar. Es más raro, pero sí te puede dar. Entonces, vacúnate. Esa es la prevención. O sea, pero igual, si a mí me dio antes de chiquita, ya no, o sea, sí me puede dar eso. Claro. Que de ley vacunarme. Ah. Ahorita ya no, pues. Si ya te dio varicela, estás destinada a que cuando seas adulta, si tienes alguna cosa estresante, se te active el virus y te dé herpes zóster. La importancia está que ni bien sientas las molestias, te trates y el virus no siga todo el dermatoma, no te dañe todo el dermatoma. Lo mismo que pasa en la varicela, siempre hay controversia. ¿Toma o no medicación? Entonces yo le digo, a ver, si fueras tú, te salió el brote en todo tu cuerpo, ¿te tomarías o no aciclovir? Pero claro, pues si tengo algo que hacer, no, es que si es que no hay complicaciones, no hay que tomar. Entonces quédate con la cara hecha una desgracia. Entonces hay que saber también cuándo dar el tratamiento y a veces ustedes saben que no se tratan enfermedades sino pacientes. Entonces si ya le veo que no tiene complicaciones, es una varicela sencilla, es una niña de 8 años, 10 años, pero fíjate la cantidad de brote que tiene, entonces le voy a dar aciclovir. Y si fuera yo me tomaría aciclovir, porque te dicen no hay que tomar. Entonces te tocaría apenas te dé la infección o sientas la sintomatología, tomarte y prevenir ese tipo de cosas. El estrés, tener fórmulas de relajación. O, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, usted se va a hacer una depilación láser, ¿no es cierto? Usted tiene herpes en la zona o tuvo herpes, tómese antes del láser, prevención. Voy a ir a una cirugía de alto riesgo, en donde sé que es un acto quirúrgico estresante para mi organismo. Me tomo profilaxis de aciclovir, que no me va a hacer daño, pero estoy previniendo. Otra, por ejemplo, me sale herpes siempre en la nariz, siempre por dentro. Me da gripe, ya sé que me voy a estar, que me sueno y eso me va a dar herpes, entonces apenas empiezo con la gripe, me tomo el aciclovir. Me voy a hacer una cirugía de un lunar que me pasó con una estudiante de medicina. Le saqué un lunar de la ceja y después del sacarle le apareció herpes en todo el trayecto de los puntos. Ella nunca había tenido herpes más que en la boca alguna vez, pero como era una situación traumática le apareció. Entonces yo le dije, siempre que tengas un acto traumático tienes que tomar preventivamente. Entonces, prevención. Ah, ya, Doc, gracias. Ok. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos. Seguiremos conversando la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos, y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.